Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados docentes innovadores. En esta ocasión quiero agradecerles su preferencia, el seguir por esta página dedicada especialmente para ustedes, docentes de educación básica, de educación quizá de media superior. Agradezco enormemente su preferencia, el gusto por los cursos y talleres que por parte de Innova Docentes se imparten vía online o presencial cuando se ha podido. Muchas gracias antes que nada de parte de los docentes que integramos este espacio de innovación educativa. Les damos las gracias por su preferencia y también les deseamos unas excelentes vacaciones decembrinas, pues esperemos que regresemos todos con bien en enero. Y pues bueno, agradezco también a quienes están conectando a esta transmisión, especialmente pues también para ustedes, en un tema muy importante, sobre todo en estas fechas. Se titula Imaginación y creatividad, los mejores aliados para un aprendizaje significativo. Y bueno, por eso les comento que se está trabajando esta parte de la imaginación y la creatividad, sobre todo en los niños. Creemos que solamente para los niños pequeños son estos temas importantes, que solo ellos, los niños de preescolar o de primaria, son los que deben tener imaginación y creatividad. Y quizá a veces malamente creemos los docentes que ya en primaria ya son unos niños que solo deben estar enfocados en el aprendizaje, en leer, escribir, en multiplicar, en sumar, en restar, en resolver problemas, pero a veces nos olvidamos de esta parte que hasta los mismos adultos y los mismos maestros tenemos, que es la creatividad y la imaginación. Antes que nada, pues quiero definir a estas dos habilidades como unas habilidades indispensables para que se genere el aprendizaje en el ser humano. Y hablar de ser humano estamos hablando de cualquier persona, adulta o niños. Entonces, bueno, cuando nosotros, vamos a ponernos así como en el contexto, cuando nosotros maestros tenemos en nuestro consejo técnico alguna consigna de nuestro director o directora o alguna idea para generar aprendizaje con nuestros alumnos en toda la escuela, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Claro, ahí empezamos a trabajar esta habilidad, esta parte de la imaginación. Empezamos a imaginar, a crear nuevas estrategias, quizá que impacten, queremos que impacten con los alumnos, esta imaginación de crear nuevas formas de hacer, nuevos proyectos quizá. Entonces ahí es cuando yo les digo que no estamos deslindados a la imaginación y a la creatividad desde los docentes. Entonces nosotros mismos, cuando también vemos que llevamos planeado una estrategia didáctica que para nosotros es padrísima y decimos, wow, voy a tener los resultados que tanto quiero. Llegamos y lo trabajamos con los niños y, oh sorpresa, ¿qué pasa cuando nuestros niños no reaccionan como nosotros hubiésemos querido o como lo teníamos planeado en nuestra mente quizá o en nuestra misma planificación? Entonces es cuando ahí que nos surge, maestras y maestros, esa imaginación, esa creatividad para transformar esa misma situación didáctica y mejorarla. Y es cuando cuando se combina la imaginación y la creatividad, al combinarse surge o se fusionan y surge la innovación. No lo mencionamos como el punto del título de esta conferencia, pero sin embargo quiero que nos llevemos esto, que al juntarse la imaginación y la creatividad de cualquier ser humano, se fusionan y se convierte en innovación ya cuando se acciona. Entonces, maestras y maestros, por eso no hay que limitarnos y decir, yo soy maestra de primaria, de secundaria, mis niños ya no tienen imaginación. Que bien es cierto quizá, porque la parte sistemática de contenidos de nuestras asignaturas
ha hecho que los niños o los alumnos, en este caso, porque quizás si son de secundaria, son adolescentes, ha hecho que nuestros alumnos vayan perdiendo esta chispa de la imaginación y de la creatividad. Y al hablar de imaginación y creatividad, como ya les comenté en un principio, no quiere decir que quizá creen y no ven obras de arte, que también puede ser, claro está. Sin embargo, al hablar de creatividad e imaginación, estoy hablando de estas habilidades indispensables para adquirir el aprendizaje, ya sea adolescentes, niños o hasta los adultos, ¿no? Bueno, entonces sin más preámbulos, queridos docentes innovadores, agradezco su asistencia a este curso, a esta capacitación pequeñita, que no quería irme de este 2020 sin decirles esta parte importante que no queremos perder. Sabemos, les decía que quise poner este tema al final, en este diciembre, ahorita que los niños tienen esa imaginación, esta parte sublime, se puede decir, la fe y la esperanza de que llega el niño Dios, que llegan el Santa Claus con los juguetes, la Navidad y esta chispa como un tanto imaginativa, ¿verdad? Pero quisiera ligar entonces esta parte imaginativa con el aprendizaje. Entonces, planteándoles algo teórico, hace tiempo, hace más o menos 60 años, se concebía el aprendizaje como una parte importante del cambio de conductas del ser humano. Entonces se concebía de esta forma porque, como ya sabemos anteriormente, el aprendizaje era más conductual que humanista o que constructivista, ¿verdad? Entonces por eso se concebía así el aprendizaje. Sin embargo, conforme ha pasado los años, han ido evolucionando diferentes investigaciones y diferentes formas de ver el aprendizaje. Entonces, al hablar de un aprendizaje solamente como cambio de conducta, se dejaba a un lado esta parte de apropiarse del aprendizaje, aprenderlo. O sea, esta parte, aunque suena aprender y aprender, que lo hace aprensivo el ser humano. Esta parte es la que le llamamos aprendizaje significativo, cuando el alumno se hace parte del aprendizaje y lo replica o lo manifiesta en tiempo futuro o presencial de su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero plantearles esta parte, que la imaginación y la creatividad, si los niños, los alumnos ya han perdido esta parte en primaria, en secundaria quizá, de hecho algunos en primero de primaria ya dicen no imagino nada, cuando les cuentas un cuento dicen no me imaginé, o sea, ¿qué te imaginaste cuando te conté el cuento? Cuando no les enseñamos las ilustraciones, ¿verdad? A veces hay niños que dicen, no sé cómo se hace, no me imaginé nada, no pensaste algo mientras yo iba contando el cuento. Y hay niños que dicen que no saben nada, que su mente está en blanco, y eso quizá puede ser cierto, porque esta parte de la imaginación y de la creatividad se tiene que estimular. Entonces, esta parte importante del estímulo que le llamamos normalmente la motivación extrínseca. Esta motivación que los maestros, los docentes inyectamos en los niños es una parte importante. Ya hablábamos anteriormente, quizá en otras conferencias, que cuando un maestro es de cierta forma, tiene una actitud casi siempre con el grupo, los alumnos se van acostumbrando a esa forma de ser del docente, a esa actitud. Pero si un maestro llega y bien motivador, innovador, y niños, hoy vamos a trabajar esto, hoy vamos a jugar a esto, hoy les traigo un proyecto de esta manera, de matemáticas, de español, entonces los niños siempre van a estar como con esta parte de sorpresa, que de todas maneras los niños muy intrínsecamente tienen esta motivación, pero si nosotros docentes no la generamos más, no la estimulamos, esa motivación intrínseca que tiene el alumno se va apagando, es como una flamita. Entonces se va apagando y ya llega un punto que el alumno o la alumna
se cierra y quizá nada más está queriendo recibir aprendizaje, qué más voy a hacer, qué más vamos a realizar en el equipo, qué iremos a ver en la materia de matemáticas. Entonces, como nada más están a la expectativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, maestros, maestras innovadores? Pues inyectar esta motivación a los niños de alguna o de otra forma. Podemos intentar, si tú eres de los maestros que dicen, no quiero nada de proyectos, me hacen que pues me cuestan más trabajo tener un proyecto, tener este es más trabajo, ¿no? Cuando nada más nos remitimos a los contenidos de los libros y decimos, bueno, sí, ahí me la voy siguiendo, sí, los niños van aprendiendo, pero cuando tú empiezas a inyectar a tu misma práctica, maestro o maestra, proyectos basados en problemas, proyectos basados en competencias, proyectos que sean innovadores para tus niños, y hablar de proyectos estamos hablando de quizá una transversalidad de 3 campos formativos, de 2 campos formativos. Estoy hablando, hablar de campos formativos, hablo quizá en preescolar, pero cuando haces la transversalidad, tu maestra de primaria o maestro de primaria, cuando combinas asignaturas como español con ciencias naturales o ciencias naturales con matemáticas, ahí ya estás abarcando asignaturas que puedes trabajar en un proyecto de aprendizaje basado en problemas o un aprendizaje basado en proyectos. Luego en otras cápsulas vamos a hablar de este tipo de proyectos que les pueden servir, pero si tú, maestra o maestro, ya conoces alguno de ellos, es el momento de planear y de iniciar en enero con alguno de estos proyectos que para los niños les despiertan esa imaginación, esa creatividad que tanto necesitan hoy en día. Y bueno, voy a plantear un espacio, un contexto áulico que quizá a ustedes les puede ser familiar o quizá no, pero vamos a ver esta parte importante de la imaginación y la creatividad. Entonces, pues bueno, cuando unos alumnos están monótonamente trabajando con los contenidos, pero tú, maestro o maestro, llegas con estos nuevos proyectos donde integras la matemática, la lengua materna o el español, es cuando tú te das cuenta, maestra o maestro, qué tanta capacidad tiene tu alumno, y no solo de recibir la información, sino de interactuar con la información, con el aprendizaje, con el contenido, con el conocimiento, vaya. Entonces, cuando tú fomentas en los niños esta motivación de tú sabes, tú puedes, ¿cómo le harías aquí? Ahí vienen, maestras, maestros, estas preguntas que pueden ustedes favorecer la motivación y el aprendizaje en cualquier asignatura, en cualquier nivel educativo. Cuando tú ya estás dentro de tu clase, estás trabajando, no sé, problemas matemáticos quizá, les empiezas a preguntar a los niños, quizá leen el problema todos juntos, en colectivo, y después preguntas, ¿cómo creen que se puede solucionar? Ahí ya empiezan las preguntas generadoras de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo crees? Y después, ¿por qué lo crees? ¿Cómo llegaste a la solución si es que ya lo resolvieron? ¿Crees que haya otras formas de solución? Y es cuando se ponen ahí en plenarias, si un niño dice, yo llegué a la solución porque sumé 20 más 20 y más 20, un suponer, ¿no? Según el problema matemático, según la clase. Y otro niño puede decir, ay, qué raro, a mí también me salió la misma información, pero yo lo hice diferente, yo multipliqué el 20 por el 3. Entonces ahí ya puede decir otro, no, yo solamente hice palitos y los fui contando y también salió 60. Entonces ahí es cuando los niños van viendo esta diversidad. Ay, porque a él le salió lo mismo y a mí también, y él lo hizo diferente y yo también diferente a Raúl, a Pedro, no sé. Entonces ahí es cuando empieza a ver esta cognición de aprendizajes, esa también metacognición. ¿Por qué le llamamos metacognición? Cuando él se va dando cuenta, el alumno, de cómo llega al aprendizaje y qué es lo que sabe, qué es lo que sabía antes de interactuar o de trabajar ese problema matemático, esa asignatura, ese proyecto, y qué es lo que sabe después de.
Él puede decidir, y ahí viene la creatividad, decidir si para el otro problema él decide irse por el camino que hizo Pedro de multiplicar, o hace el camino que hizo Raúl de sumar. ¿Cuál se le hace más fácil a él? ¿Cuál se le hace más efectivo y rápido? Porque quizá yo, alumno, hice palitos, los conté y sí llegué al 60, pero me tardé más. Entonces veo que Raúl lo hizo de diferente manera y Pedro también. Entonces, ¿cuál me favorece a mí? Ahí viene la creatividad y esta parte de innovar su propio aprendizaje o su propia vía del aprendizaje. Entonces, bueno, eso es en matemáticas. Por eso les decía que al crear, al imaginar, no solamente hablamos de arte o de, no sé, clase de dibujo, de pintura, de, no sé, de obras de arte, ¿verdad? De música quizá. Luego hablaremos en una cápsula lo que genera la música a la educación, que es fantástico. Bueno, pero ese es punto y aparte. A lo que voy, que estimados docentes innovadores, que no nos limitemos a hacer que los niños imaginen y creen nuevas expresiones del aprendizaje solamente en ciertas asignaturas, sino en todas, tanto en el análisis de alguna, no sé, una sintaxis de un texto, un poema. Cuando lo leen no solamente es como vamos a leer poemas y ya leen poemas, o sea, no, ¿qué le cambiarías? Y ahí vienen otra vez las preguntas de cognición y esas preguntas que generan la motivación y la creatividad. ¿Qué le cambiarías a este poema? ¿Qué palabra le quitarías? ¿Qué le agregarías? ¿Qué otro título se te ocurre que se llame? Cuando leen algún cuento, algún texto, una leyenda, ¿te gustó el título que tiene esta leyenda? ¿Qué otro título tú crees que sea conveniente para esta leyenda, este cuento que acabamos de leer? Entonces, estas preguntas generadoras de la imaginación, del que el niño diga, no es lo único que existe, yo puedo crear de diferentes maneras el aprendizaje. De hecho, yo puedo ser un escritor. Si yo ya pensé en un título diferente, le agregué algo diferente, ¿cómo puedo hacer eso parte mía y parte de un aprendizaje significativo? Maestras, maestros, pues creando, generando, mejor dicho, esta creatividad y esta imaginación. Y simplemente me fui ahorita con dos contextos de matemáticas y de lengua materna o de español, ¿verdad? Pero hay tantas formas de crear aprendizajes en diferentes asignaturas con el hecho de preguntarles, no darles la respuesta. Hay por ahí una, no sé si la diga mal, una disculpa si ustedes se la saben mejor que yo, pero hay una anécdota que se cuenta por ahí, ¿no? Que si tú le das a la persona o al hijo el pescado, nunca se va a enseñar a pescar. En cambio, si lo enseñas tú a pescar, pues obviamente él va a retribuir todo lo que quizá tú le enseñaste, él va a pescar lo necesario para él y quizá para más personas. Entonces, en este sentido, analógicamente, quiero hacer pues esta comparación, estimados docentes, de que nosotros si les decimos, esta es una leyenda, también la que leímos ayer es una leyenda, o sea, los niños van a decir, bueno, son leyendas la de La Llorona y son leyendas la del Callejón del Beso, suponer. Pero ellos ya se quedan con eso, con lo que tú les dijiste, pero ¿en qué momento, maestra, maestro, los ayudaste a indagar, a preguntarse el por qué ambas son leyendas? ¿Qué similitudes tienen? ¿Por qué se le llaman leyendas? Quizá ya lo vi teóricamente porque el maestro me dijo que una leyenda tiene una parte ficticia y otra parte, no sé, quizá yo le dije maestro, pero ellos que se pongan a indagar, y no digo investigar, quizá lo pueden hacer, pero el crearles a los niños, el inyectarles esta duda, esta incertidumbre del porqué de las cosas, genera en ellos una creatividad y una imaginación que juntos pues los van a llegar a innovar las vías de su aprendizaje, y un aprendizaje significativo, porque ya lo hablábamos anteriormente en otras conferencias que les di, que cuando el niño está integrado, está inmerso en el propio aprendizaje, en tu actividad, maestra, maestro, en este proyecto que tanto sudor te costó, tanta desvelada, y que pensaste en todos los detalles de tu proyecto, cuando el niño está inmerso y se siente bien agarrado de este aprendizaje,
es cuando lo replica y es cuando se logra hacer un aprendizaje significativo. Porque el ver de qué manera solucionar el problema matemático también genera o impacta en su vida personal. Que si se le llega a caer no sé, hay niños pequeños que se les cae un vaso con agua, que no es de vidrio obviamente, un vaso con refresco, con jugo. Entonces, ¿qué les genera a ellos? Como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es más, ni dicen qué hago, solamente se tienden a llorar. Y entonces al generar tu maestra o maestro en el aula, o desde tu aula virtual que ahorita estamos, esta imaginación, esta creatividad con estas preguntas generadoras del aprendizaje de decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo solucionar este problema? A ver, si recojo primero el vaso o primero voy por el trapito para limpiarle o primero, ¿qué hago? Entonces cuando tu maestra o maestro en cada aprendizaje que ellos van adquiriendo les vas preguntando, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Cómo piensas solucionar? ¿Te parece mejor esta manera? ¿Cómo llegaste a la solución? Y estarles preguntando, esto genera la imaginación y la creatividad en todos los aspectos de su vida. Te decía, en todas las asignaturas, pero también en su vida diaria, en su vida propia. Bueno, estimados docentes, agradezco enormemente que se hayan conectado a esta transmisión. Voy a leer algunos de los comentarios y mandar saludos aquí a la maestra Celerina Martínez Hilario. Muchas gracias por estar al pendiente. Gracias a usted pues por estar aquí en estos momentos. Y esta es la última conferencia, como les decía, de este año 2020. Regresemos para el siguiente enero 2021. Con nuevos temas importantes para ustedes. Pueden dejarme aquí en el chat algún tema que ustedes quisieran saber. Nada más les adelanto un poquito. Vamos a iniciar en enero hablando de liderazgo. El liderazgo que a veces los docentes debemos tener muy en cuenta con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, igual nuestros directivos, obviamente con nosotros docentes, ¿no? Entonces, sí, aquí dice nuestra compañera Cecilia, saludos maestra Ceci, debemos lograr que el alumno desarrolle habilidades cognitivas. Muy cierto, la imaginación es un punto muy importante en ese proceso. Y sí, maestra Ceci, como tú lo comentas, a veces hay alumnos que ya no tienen imaginación, por eso el despertarles esa imaginación, esa creatividad, hace que les despiertes el interés por aprender nuevas formas, ¿verdad? Y bueno, saludos, estimado colega Sergio Garibay. Tú que eres, creo que de secundaria, no limitarnos a que un adolescente ya ha perdido la imaginación y la creatividad. Aunque ellos ya no crean en Reyes Magos, en Navidad, en Santa, sabemos que ellos también tienen muy en su interior esta motivación intrínseca, que la motivación extrínseca que tu maestra, maestro de secundaria o de primaria mayor puedes inyectarle para que ellos tengan esa hambre por aprender nuevas formas y nuevas cosas. Bueno, estimados docentes innovadores, ya me despido de ustedes. Vamos a dar un pequeño regalito. Quienes estén interesados, en enero iniciamos Innova Docentes, inicia un nuevo curso, taller virtual, obviamente, así es que si eres de diferentes estados de la República, ya tenemos por ahí maestras de Veracruz, de Oaxaca, que ya se han integrado a nuestro curso taller de matemáticas. En este curso taller de matemáticas pues van a ver diferentes estrategias y formas de aprender estas matemáticas de una forma divertida, orgánica, que siempre buscamos que no sea nada estar forzando a los niños. Y bueno, y pues el primer comentario que me digan aquí en el comentario de esta transmisión, que me diga, ahorita les digo la pregunta, va a tener un descuento, un 20% de descuento en el curso taller. Son 4 sesiones sabatinas de 11:30 a 3 de la tarde, más o menos. Entonces, bueno,
Y pues para desearles felices fiestas y ya despedirme de ustedes, ahí va la pregunta detonadora. Pues la primera persona que comente tiene este descuento, se comunica conmigo, el teléfono ustedes ya lo saben, 33 34 89 20 47 o por inbox, ¿sale? Entonces la pregunta generadora para esta promoción sería: ¿cuáles son los dos tipos de motivaciones que un maestro fomenta en el alumno y cuál de ellas ya tiene el alumno? Creo que está muy fácil. Quienes estuvieron toda la conferencia lo van a saber. Y bueno, la primera respuesta es la que me voy a comunicar con esta persona. Y muchas gracias por estar aquí. Les deseo mucha salud, mucho bienestar en este cierre de año, pero mucho más en el inicio de 2021. Bendiciones y que tengan un excelente tiempo de receso vacacional. Hasta luego.